Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en 2 Corintios, capítulo 4, por favor, versículo 6. 2 Corintios 4, 6. El conocimiento de su gloria. Le voy a dar lectura al versículo, hermanos, y después oramos. Les pido que ahí en su hogar, donde estén, hagan una oración para que Dios nos hable, para que Dios ayude a su servidor y para que Dios, hermanos, por medio de su Espíritu nos hable a cada uno, a nuestro corazón. 2 Corintios 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor. Te damos porque has sido bueno, Señor, al dejarnos vivir un día más, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, que nos guíes. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están en las calles, que no tienen un lugar en donde vivir. Te pido, Señor, que puedan encontrar un refugio, Señor, en los lugares en donde nuestras autoridades, Señor, han preparado para que puedan quedarse ahí, Señor, sin sufrir las inclemencias del tiempo, de estos climas, Señor. Te ruego que no falte, Señor, una bebida caliente, una cobija, el alimento, Señor, en todos esos lugares, Señor, ya sea cristianos o seculares, ya sea del gobierno, Señor, para que todos los que no tienen un hogar puedan refugiarse ahí, Señor. Te doy gracias, Señor, y también que podamos nosotros, en la medida en la que tú nos dejes, Señor, ayudar también a esas personas. Te ruego, Señor, que nos guíes en tu palabra, Señor, y que nos ayudes a entender lo que quieres decirnos el día de hoy. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Vamos a hablar de la gloria, hermanos, la gloria de Dios, ¿verdad? El conocimiento de su gloria. Aquí en este versículo habla, especialmente al final del versículo, dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esa gloria, hermanos, se puede conocer. Esta gloria de Dios, primeramente, es el resplandor de Dios. La gloria significa, hermanos, la luz, el resplandor que emana o que está en la persona misma de Dios. El apóstol Pablo nos habla de que por ejemplo, ahí en 1 Corintios 15, 41, nos habla de que hay diferentes tipos de gloria, ¿verdad? Van siendo cada cuerpo en el mundo o en el universo, van siendo diferentes en gloria, cada uno de ellos. Dice el apóstol Pablo, dice, no, desde el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas.
pues una estrella es diferente a otra en gloria. Aquí el apóstol Pablo, para hablar de la resurrección y del cuerpo que tendremos cuando hayamos resucitado, está mencionando que cada cuerpo en el mundo, que cada ser en el mundo tiene una gloria distinta, y que cada cuerpo celeste también tiene una gloria distinta, ¿verdad? Una es la gloria del sol, dice el apóstol Pablo. Las estrellas son diferentes una a otra en su resplandor, en su brillo. Y así, de esa forma, hermanos, la gloria del hombre, la gloria del mundo, la gloria del sol, la gloria del universo, no se compara, hermanos, en nada con la gloria de Dios. El resplandor, hermanos, de la gloria de Dios es un resplandor inmenso, infinito, que lo llena todo, que lo alumbra todo. Y esa gloria, hermanos, esa gloria, Dios presentó esa gloria al pueblo de Israel al momento de darles su palabra. A través de la palabra de Dios, a través de la ley de Dios que fue dada al pueblo de Israel, fue traída la gloria de Dios al hombre. Fue mostrada de esa manera la gloria de Dios al hombre, una parte nada más, una parte tan gloriosa de parte de Dios, hermanos, lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios, presentada al hombre, de tal manera que cuando Moisés subió a encontrarse con Dios, a recibir la ley de Dios, y una vez que desciende Moisés, desciende con un resplandor en su rostro, un resplandor tremendo, un resplandor que el hombre, ni siquiera el hombre podía ver. El hombre no debía poner sus ojos en ese resplandor, en esa gloria que emanaba el rostro de Moisés, por haber estado con Dios recibiendo la ley de Dios. Esa parte de la gloria de Dios, hermanos, que es su palabra, que es la ley de Dios, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo Israel, que es la ley. Ese ministerio, hermanos, ese ministerio que fue un ministerio glorioso, un ministerio que daba al hombre, hermanos, las herramientas para conocer al Señor Jesucristo. Ningún hombre en la tierra, hermanos, fuera del pueblo de Israel, podían darse cuenta de su pecado, de tal manera que al momento de conocer la ley, ellos supieran que les hacía falta un Salvador, supieran que necesitaban un camino por el cual ellos podían llegar a Dios. En el momento que ellos tuvieron la ley de Dios, toda la ley de Dios, hermanos, los llevaba hacia la faz de Jesucristo. Como dice este versículo, nuevamente regresamos a 2 Corintios 4:6. Toda la ley de Dios, hermanos, tiene el propósito de llevar al hombre a la faz de Jesucristo, a sus pies. La ley de Dios, hermanos, no tiene el propósito final de salvar al hombre. Eso es imposible, porque ninguna persona tiene la capacidad para cumplir la ley de Dios de una manera integral. Solamente el Señor Jesucristo la pudo cumplir en todos sus aspectos, y Él mismo, su misma persona es el cumplimiento de la ley. Por eso el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio del Espíritu del que habla el apóstol Pablo aquí en este apartado de la segunda epístola a los Corintios, que es el ministerio del Espíritu, que es el ministerio a fin de cuentas de que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra. Este ministerio, hermanos, es mucho más glorioso que el ministerio de la letra, que el ministerio de la ley. Imagínense, hermanos, si Dios
mostró un poco de su gloria en la ley y fue algo muy grande, algo muy glorioso, la ley de Dios. Ahora imagínense lo glorioso que es el ministerio del Espíritu, o sea, el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a nosotros y se haya manifestado y nos haya convencido del pecado y nos haya hecho conocer al Señor Jesucristo. Este es, hermanos, el ministerio del Espíritu. Es la manera en la que nosotros ahora podemos conocer la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios, hermanos, lo que podemos ver en este versículo, me gustaría ver algunas cosas, desglosar algunas cosas aquí de este versículo, en donde podemos ver primeramente que esta gloria, hermanos, o este conocimiento de la gloria de Dios llega por medio del Señor Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 6, 2 Corintios 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces hay diferentes maneras en las que ese conocimiento de la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y la primerísima forma, o la que debe estar en primer lugar, hermanos, es que es por medio del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a dar su vida por nosotros, si el Señor Jesucristo, hermanos, no hubiera venido a traernos la palabra de Dios, aunque Dios ya había traído su palabra aquí a la tierra por medio del pueblo de Israel, era solamente, hermanos, una parte. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera el pueblo de Israel tenía la interpretación profunda, correcta, completa de la misma ley de Dios. El Señor Jesucristo, cuando vino a dar ese significado completo de la ley de Dios. Vino, como dicen algunos teólogos, escritores, como dicen de esta manera, el Señor Jesucristo vino a mostrar el espíritu de la ley, o sea, el significado profundo de la ley de Dios. Y ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, podemos ver cuál es ese corazón de la ley, el corazón verdadero de la ley de Dios. El Señor Jesucristo vino a mostrar todavía lo más glorioso que es la misma ley de Dios, la misma palabra de Dios traída por medio de la ley y de los profetas. Pero el Señor Jesucristo vino, hermanos, a mostrarse a sí mismo como el significado de la misma ley de Dios, o del corazón de la ley de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, dice ahí en su palabra, hermanos, el Señor Jesucristo vino a mostrar su amor, vino a entregarse, y dice el Señor Jesucristo que al momento de que nosotros amamos, estamos cumpliendo la ley y los profetas. Habla del amor del Señor Jesucristo y dice, esto es la ley y los profetas. O sea, el Señor Jesucristo mismo vino a traer el significado en su misma persona. O sea, cuando nosotros recibimos el Evangelio por medio de la obra del Señor Jesucristo, es decir, cuando supimos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que lo hizo por amor a nosotros, porque murió por nuestros pecados para que nosotros nos pudiéramos salvar, entonces fue que nosotros pudimos conocer esa gloria de Cristo por medio de la faz del Señor Jesucristo, por medio de su persona, por medio de su gloriosa persona. Y, hermanos, vemos ahí, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, versículo 18,
Me gustaría ir ahí a Juan 1:18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, que estaba o está en una comunión cercanísima con su Padre Celestial. Más cercana no se puede, hermanos, esa comunión. Dice aquí, está en el seno del Padre. Esta palabra significa una cavidad, es decir, que está el Señor Jesucristo refugiado dentro del Padre, y el Señor Jesucristo está viviendo dentro del Padre, y el Padre mismo habita también en el Señor Jesucristo. Es el misterio de la Trinidad. Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos explicar de una forma lógica, pero podemos ver que el Señor Jesucristo habita en el seno del Padre, habita en la intimidad de Dios, habita en la cercanía de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es el único que podía mostrarnos al Padre. Vemos también respecto a esto, ahí en Juan 14:8, un episodio en el que Felipe, hermanos, y los discípulos del Señor quieren entender qué es lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo se vaya. Cuando el Señor Jesucristo se iba a ir. El Señor Jesucristo estaba a punto de partir de este mundo, de dejarlos, pero iba a quedarse el Espíritu Santo con ellos. Y ellos no podían entender muchas cosas. Y querían entender, querían ellos ver al Padre Celestial. Y dice en el versículo 8 del capítulo 14 de Juan, dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, así el Señor Jesús le explica de una forma sencilla, pero a la vez profunda, que Él no necesitaba ya conocer al Padre porque ya lo conocía, porque solamente por medio del Señor Jesucristo es que se podía conocer a Dios el Padre. En la faz de Jesucristo, dice en palabras del apóstol Pablo, en la faz de Jesucristo, ese conocimiento de la gloria de Dios es por medio de la faz de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Por eso cuando los corintios fueron llamados a la comunión con el Señor Jesucristo, así como cada uno de nosotros, entonces ellos comenzaron a conocer la gloria de Dios. Y nosotros, hermanos, fuimos llamados a conocer esa gloria de Dios. Primeramente es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro camino por el cual podamos conocer la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios puede conocerse. Nosotros podemos dar un testimonio acerca de la gloria de Dios porque conocemos al Señor Jesucristo. Si nosotros hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, podemos glorificar a Dios. Es decir, podemos decir que la gloria de Dios es inmensa, es grande. Eso significa glorificar a Dios, darle gloria a Dios. La gloria de Dios no puede ni aumentar ni disminuirse. La gloria de Dios, hermanos, es infinita. Así es que si una persona le da gloria a Dios o no, eso no cambia la gloria de Dios. Sin embargo, el que una persona le dé la gloria de Dios significa que la persona está reconociendo que tiene un Dios glorioso, un Dios que se glorifica en todo, que se glorifica en las circunstancias, que se glorifica en la vida nuestra a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, esa gloria solamente podemos conocerla y dar testimonio si nosotros hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, si nosotros ahora tenemos una comunión con el Señor Jesucristo, si lo conocemos a Él, podemos decir que estamos conociendo
la gloria de Dios, porque Él es, dice también Hebreos capítulo 1, Él es el resplandor de su gloria. Amén. Y también, hermanos, esa gloria la llegamos a conocer, hermanos, por medio de las circunstancias. Bueno, ahorita lo vemos eso. Primeramente, esa gloria se lleva a cabo, hermanos, en el corazón. Vemos aquí en el versículo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces esa gloria, hermanos, se lleva a cabo, el conocimiento de esa gloria se lleva a cabo en el corazón. Pudo haberse llevado a cabo en cualquier otro lugar de nuestro ser. Pudo haberse llevado a cabo, hermanos, en la mente, en el cerebro, en la mente, en la manera de conocer las cosas. Muchos asocian la mente con el corazón o la mente con el alma. El alma y el corazón es lo mismo, hermanos. En la Biblia no hay diferencia entre alma y corazón. Es lo mismo, solo que algunos asocian el alma con la mente y la realidad es que nos hacemos bolas con eso, ¿verdad? La mente es una y el corazón es otro. Entonces, en el corazón, hermanos, el corazón es la esencia del hombre. El corazón es el alma misma del hombre. Es el interior del hombre. Entonces, allí en el corazón, hermanos, el corazón es lo más profundo que hay en el hombre. El corazón es el mismo espíritu del hombre. Entonces, nadie puede saber lo que hay dentro del hombre más que el espíritu del hombre que habita en él. Nadie puede leer el pensamiento de otra persona. Nadie puede saber, bueno, solamente Dios, pero entre nosotros, los seres humanos, no podemos, porque el corazón del hombre, hermanos, el corazón del hombre está oculto de los ojos de las personas, de los oídos de las personas, de la mente de las personas. Es algo muy oculto, que está muy dentro de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, es algo difícil también de conocer, ¿verdad? El corazón del hombre, hermanos, en el corazón del hombre se llevan a cabo pensamientos buenos y pensamientos malos. Regularmente los pensamientos malos que se llevan en el corazón, que se llevan a cabo en el corazón, no se muestran a la humanidad, no los mostramos a la gente que nos rodea, sino que preferimos tenerlos ocultos. Y los pensamientos buenos tenemos la tendencia a mostrarlos, ¿verdad? A gloriarnos a nosotros mismos. Aunque hay también, según 1 de Corintios, el apóstol Pablo, había gente que se envanecía con el pecado de otros. O sea, también la persona puede envanecerse por las cosas malas que hay en su corazón, dependiendo sea del caso. Pero Dios, hermanos, no escogió la mente, Dios no escogió el cuerpo para manifestar su gloria en nosotros. Dios escogió el corazón, porque ahí, hermanos, es donde está lo más íntimo del hombre. Es lo que hay en donde está, hermanos, las tinieblas del hombre. Las tinieblas del hombre, el pecado del hombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Yo estoy seguro que lo han escuchado, este versículo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Aquí está hablando del corazón del hombre. Y luego dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, a Dios le agradó, hermanos, a Dios le agradó mostrar su gloria en nuestro corazón, porque en el corazón está lo más escondido, hermanos, lo más oculto, tanto bueno como malo. Y Dios, hermanos, la manera en la que nosotros vamos a saber si lo que estamos haciendo, hermanos, glorifica a Dios o ofende a Dios, es solamente si Dios ilumina nuestro corazón por medio de su gloria, por medio de la faz del Señor Jesucristo. Entonces Dios, hermanos, escogió el corazón. Dios escogió el corazón porque es lo que a Él le agrada, hermanos. La mente, hermanos, la mente puede ser que esté llena de teoría, de muchos conocimientos, pero lo que le importa a Dios no es eso, sino que lo que le importa a Dios es el corazón. Vemos también ahí en Proverbios, capítulo 23, versículo 26, Proverbios 23, 26, donde Dios nos dice a nosotros, a cada uno en lo particular, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El corazón, hermanos, está relacionado con el hecho de conocerle a Él, con el hecho de conocer su gloria, la gloria de Dios. Los caminos de Dios son gloriosos. Los caminos de Dios es andar en el Señor Jesucristo, guiado por Él, ayudado por Él, ayudado por su palabra, ayudado por su obra redentora, ayudado por su misma persona, por su intercesión por nosotros. Esa es la gloria que se manifiesta en nuestra vida por medio del Señor Jesucristo y se manifiesta, hermanos, primeramente en nuestro corazón. A Dios así le agradó que su gloria, hermanos, resplandeciera primeramente en nuestro corazón, porque de ese modo, hermanos, vamos a saber qué es lo que a Dios no le agrada y que está ahí todavía ofendiendo a nuestro Dios. En el corazón, hermanos, se llevan a cabo primeramente, los pecados se llevan a cabo en el corazón. Todos los pecados que comete el hombre, ya sea de homicidio, de robo, el robo primeramente se lleva a cabo en el corazón por medio de la codicia. El homicidio se lleva a cabo primero en el corazón por medio del enojo, de la ira del hombre. Entonces, con el corazón se origina el pecado, hermanos. Por eso a Dios, hermanos, le interesó, a Dios le agradó que su gloria resplandeciera primeramente en nuestro corazón, para poder Él adueñarse de nosotros, para que pudiera Él acaparar nuestra vida, para que su Espíritu Santo lo llene todo en nuestro corazón. Así le agradó a Él. Entonces, este conocimiento de la gloria de Dios, hermanos, no se lleva a cabo en la mente, en el conocimiento teórico que pudiéramos adquirir en nuestra mente, en nuestro cerebro. Se lleva a cabo en el corazón. Y también, hermanos, Dios trae por medio, este conocimiento de la gloria de Dios, Dios lo trae por medio de las circunstancias, hermanos. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Ahí mismo, en ese contexto, el apóstol Pablo, hermanos, menciona las tribulaciones, menciona las circunstancias adversas que pudieran estar en nuestra vida, o en este caso particular en la vida de los hermanos de la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios 4, 17
Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, este conocimiento de la gloria de Dios va a incrementarse por medio de las circunstancias, por medio del sufrimiento, hermanos, por medio de la tribulación, por medio de la adversidad. En Isaías dice su palabra que Dios es el que crea la adversidad. Dios es el que permite que suceda esto en la tierra. Dios es el que permite porque Él quiere glorificarse. Él quiere glorificarse por medio de esta pandemia. Aunque mucha gente se esté preguntando que dónde está Dios, eso que nos importa a nosotros, que se sigan preguntando lo que quieran, pero Dios se va a glorificar. La gloria de Dios no disminuye porque la gente esté cuestionándose. La gente se cuestiona, dice que dónde está Dios. Y yo creo que Dios le dice a ellos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No te he visto, estás escondido de mi presencia. Como Adán y Eva que se escondieron de la presencia de Dios. Todas esas personas que preguntan dónde está Dios, primeramente ellos se escondieron de la gloria de Dios. Se escondieron de la palabra de Dios. Se escondieron de la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que debe preguntar? ¿Nosotros, la humanidad o Dios? Dios, hermanos, tiene la preeminencia. Dios, hermanos, es el que se glorifica en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias, en medio de las guerras, en medio de las enfermedades, en medio de la pobreza y de la adversidad que pudiera estar viviendo el mundo, hermanos. Dios se glorifica y eso nadie se lo va a quitar a Dios. Dios se va a glorificar y en nosotros pasa lo mismo, hermanos. Hay circunstancias en nuestra vida que nos hacen sentir tristes, que nos duelen en el corazón, pero Dios se está glorificando en medio de eso, hermanos. Y esa gloria nosotros la estamos conociendo cada vez más. Ese conocimiento de la gloria de Dios está creciendo, hermanos, cada vez más. No puede disminuir, sino que va en crecimiento, hermanos. Si nosotros nos gozamos en el conocimiento de la gloria de Dios, hermanos, y decimos, nadie me había mostrado esto, ahora veo que esto es un tesoro para mí. La palabra de Dios es un tesoro para mí. Su presencia preciosa es un tesoro para mí. ¿Por qué nadie me había dicho que si voy a su presencia y oro al Señor, Dios me va a mostrar su gloria? ¿Por qué nadie me había dicho que por medio del Señor Jesucristo puedo conocer la gloria de Dios? Y es algo tan maravilloso. Y incluso puedo vender todo lo que tengo para adquirir ese terreno en donde está enterrado ese tesoro. Como dice un ejemplo que dice el Señor Jesucristo. Es un tesoro tan grande, hermanos. Es un tesoro que está en vasos de barro, como dice también ahí mismo el apóstol Pablo en ese mismo capítulo. Es un tesoro que tenemos en vasos de barro. Es decir, en este cuerpo de muerte, en este cuerpo, hermanos, en estos vasos de barro que Dios escogió para su gloria y para su honra. Entonces, hermanos, entre más van sucediendo estas circunstancias cada día, vamos conociendo cada vez más su gloria. Por eso, en lugar de lamentarnos, en lugar de cuestionar a Dios, lo que debemos hacer es glorificar a Dios en medio de las circunstancias, porque cada vez va aumentando ese peso de gloria en nosotros. Ese conocimiento de la gloria de Dios es ese peso de gloria que va aumentando en nosotros, primeramente en nuestro corazón, como ya lo vimos, y por medio del Señor Jesucristo. Y una vez que lleguemos al límite de nuestra vida, al último día de nuestra vida, una vez que crucemos esa frontera, ese peso de gloria no aumentará más. Se va a quedar ahí nada más hasta ese peso al que hayamos llegado, hasta ese peso de gloria. Y con ese peso de gloria vamos a vivir toda la eternidad. Así es que, hermanos, debemos ocuparnos en conocer más y más cada día la gloria de Dios. Y esta
Gloria de Dios, hermanos, por último, para concluir, precisamente Dios trae este conocimiento de su gloria a nuestra vida, porque a Él le interesa que nosotros conozcamos su gloria. Dios trae este conocimiento para su propia gloria. Esto es el propósito de Dios, hermanos, para nuestra vida. Si glorificamos a Dios, hermanos, seremos los seres más dichosos de todo el mundo, de todo el universo. Si glorificamos a Dios, hermanos, seremos los seres dichosos como los ángeles. Ellos son dichosos porque glorifican a Dios de día y de noche. Nosotros seremos dichosos cuando aprendamos a glorificar a Dios en todo momento. Y esa gloria de Dios, hermanos, que nosotros vamos a manifestar en nuestra vida, nosotros vamos a glorificar a Dios por medio de nuestra vida, entregándole nuestra vida, y esto va a traer acciones de gracias, dice aquí en 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Así es que si tú le entregas tu vida al Señor, en servicio al Señor, va a haber acciones de gracias de las personas. La gente va a dar gracias a Dios por tu vida, pero van a estar dando gracias a Dios por lo que Dios hace en tu vida. Lo que significa que van a estar glorificando a Dios. Y eso es en lo que debemos estar ocupados, hermanos. En que la gente glorifique a Dios, no en que nos glorifiquen a nosotros, porque eso es vanagloria, eso no sirve para nada y está hueco, sino que la gente pueda reconocer a Dios en nuestra vida con una acción de gracias. Eso es el propósito por el cual Dios trae ese conocimiento de su gloria a nuestra vida. Glorifiquemos, por lo tanto, hermanos, glorifiquemos a Dios, entreguémosle nuestra vida a Dios para que la gente glorifique a Dios, para que santifiquen a Dios en sus corazones, como dice el apóstol Pedro, santifiquen a Dios en sus corazones, no para que la gente blasfeme de Dios, no para que la gente con nuestro testimonio blasfeme de Dios, sino para que glorifiquen a Dios. Debemos tener en cuenta, hermanos, estas cosas para que ese conocimiento de su gloria vaya creciendo cada vez más y más. Ese es el propósito, hermanos, que nosotros conozcamos más su gloria, la gloria de Dios, porque no nos podemos gloriar en nada, hermanos, aquí en la tierra. Solamente en una cosa, dice el Señor, que solamente en una cosa nos podemos gloriar. Si el hombre se va a gloriar, no se debe gloriar ni en que es fuerte, ni en su ejército, ni en su poderío. En lo que se debe gloriar es en una sola cosa, y es la que permite Dios en la que nos gloriemos, en que conozcamos más y más de su gloria, en que lo conozcamos a Él. Y de esa manera nosotros vamos a estar agradando a Dios, porque ese es el propósito de Dios para el hombre, que le conozcamos a Él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer más y más tu gloria, Señor, y que podamos cada día, Señor, ir en aumento en este conocimiento de tu gloria, Señor. Que por medio de las circunstancias, Señor, podamos conocer tu gloria. Que, Señor, al saber que fuimos perdonados por nuestro pecado, al ver, Señor, que tú mostraste en nuestro corazón, ante nuestros ojos, la maldad que había en nosotros, el pecado que había en nosotros, y que eso nos hizo salir de ese pecado, Señor, con tu ayuda, con tu poder, pero siempre por medio de la iluminación de nuestro corazón, cuando tú resplandeciste en nuestro corazón, Señor. Así, Señor, de esa manera te rogamos que cada uno de nosotros te conozcamos más y más tu gloria, bendito Dios. Gracias, Señor,
Gracias por darnos la oportunidad de conocer tu gloria por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio, Señor, de todo lo que tú nos has dado, Señor, de las circunstancias, de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y por permitirnos conocerte cada día más y más. Te honramos y te glorificamos, Señor. Glorifícate en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.